Alpha. Listos para esta siguiente conferencia que vamos a tener el día de hoy. Recordar que seguimos aquí en Expo Foto Masterclass Live 2021, produciendo desde la Ciudad de México en Click Fotografía, un estudio magnífico que pueden ir a seguir a las redes sociales, venir aquí a hacer sus producciones. Y vamos a continuar porque ahora tenemos una masterclass de producción audiovisual y storytelling en documental con Juan Pablo Brach. Juan Pablo Brach es un productor muy reconocido en producciones deportivas en Sudamérica y ahora es Sony Alpha Partner. Esta conferencia, esta masterclass y este gran talento que tenemos hoy aquí con nosotros y que nos va a impresionar con su conferencia, con su masterclass, es gracias a Sony Alpha. Sony Alpha está haciendo un esfuerzo increíble por la formación de los fotógrafos, ha apoyado muchísimo nuestro evento. Y además de tener dinámicas y giveaways, te puedes ganar un curso con Bernardita Aguirre de Fine Art gracias a Sony. Luego les pondremos ahí cómo son las dinámicas.
ahí lo vamos a poner en los comentarios, tienes que participar y Sony está financiando este curso con un valor de $500. Además de eso, tienen descuentos para toda nuestra comunidad, 5% de descuento en todo Sony Store, que también le van a poner aquí los links a la página de Sony, donde pueden colocar el cupón Sony Masterclass y van a tener cupones de descuento hasta el 31 de octubre en el sistema mirrorless más robusto y aplica para cámaras alfa full frame, lentes, Cybershot y Handycam. Del 11 al 31 de octubre van a tener ese descuento adicional a lo que vean en el sitio web. Recordar que durante la conferencia pueden ir haciendo sus preguntas. Si tenemos tiempo para resolverlas, la hacemos. Si no, pueden también seguir a Brach en GP Brach y ahí mismo le pueden mandar mensaje o dejar las preguntas en la transmisión y ahí se las vamos a resolver. Muchísimas gracias. Pasa video y damos bienvenida al ponente estelar de hoy. Bueno, qué placer ese video, bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. ¿Qué tal? Bienvenido a tu casa, Masterclass Photographer. Por supuesto. Juan Pablo, el foro es tuyo completamente. Yo voy a quedarme aquí atrás por cualquier duda. Te voy a poner ahí en el chat, te voy a ir poniendo las preguntas que hagan, que no tienes por qué contestarlas en ese momento, sino después de la conferencia. Muchísimas gracias. Bien, buenísimo. Sí, estamos ahí al 100% a disposición de cualquier pregunta, ahí la vamos a estar leyendo. Si es algo que se acopla un poco a lo que vamos a ir viendo, está bueno, lo puedo llegar a responder. Y si no, como bien decíamos recién, lo dejamos al final. Hoy tenemos una clase sobre producción audiovisual. Sí, sé que han tenido muchas clases sobre fotografía también, así que venimos a meterle un poquito de variedad. En mi caso, como bien decían al comienzo, en nombre de Sony, ¿no es cierto? Hace poco me he convertido un poco en embajador en Sony Alpha Partner acá en Argentina. Yo soy de Rosario, la ciudad de Messi, por si alguno lo conoce por ahí. Así que nada, venimos con esa lógica. El tema que vamos a tocar hoy es producción audiovisual en género documental, ¿no es cierto? Algunas imágenes que veían ahí al comienzo en este clip me veían a mí, tal vez un poco más joven incluso y con menos barba, haciendo algunas cuestiones vinculadas a la música, videoclips y demás. Pero en este caso también, y tiene mucho que ver, vamos a ver esta lógica documental partiendo de un proyecto real que yo tuve que hacer, que hice hace un tiempo, en una era prepandémica incluso podríamos decir, siguiendo también a una banda, está bien, en una de sus giras, ¿no es cierto?, en uno de sus recitales a lo largo de la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto?, que es el territorio de donde yo soy. Y bueno, nada, me habían llamado para documentar ese proceso, ¿no es cierto?, el hecho de ir desde una ciudad a la otra, llegar al lugar y mostrar cómo se da ese día, ¿no es cierto? No solo el show y no necesariamente enfocar el contenido audiovisual en el show, sino también contar las vivencias, ¿no es cierto? La vivencia de un grupo de amigos, ¿por qué no? Y profesionales que se encontraban a punto de realizar su trabajo, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos acá, género documental. Y un breve índice un poco de lo que voy a tratar de recorrer a lo largo de esta masterclass, porque como ustedes se imaginarán, hay muchísimo de lo que podemos hablar, así que vamos a tratar de tirar algunas puntas como para que tengamos una idea general, ¿no es cierto? Mi idea es que tengamos como un approach universal con respecto a la generación de contenidos documentales. A lo mejor esto va a ser un trabajo
más orientado a una producción chica o al hecho de que ustedes puedan salir por sus propios medios con algún equipo que ustedes ya tengan. Ya ven acá que en cuadro se me meten algunas cámaras y dispositivos Sony, incluso le voy a spoilear un poco acá lo que vamos a ir viendo. Entonces va a estar orientado un poco a eso, digamos, a que lo puedan resolver con lo que tienen, entre comillas, o con sus equipos que están al alcance, y no tanto orientado a que si fuera una super mega producción, que a lo mejor ahí no tendríamos limitaciones de recursos de algún modo, ¿no es cierto? Así que nada, estructura de 3 actos, la importancia del conflicto, la búsqueda en rodaje, el equipamiento audiovisual, construcción de personajes, cierta búsqueda de guión, dirección y montaje, y esas cuestiones son las que vamos a tratar de tocar un poco hoy. Una de las cosas que a mí me caracterizan o que yo trato de tener en cuenta siempre es esta idea de que si bien los equipos son muy importantes, y en mi caso estar trabajando con Sony me facilita muchas cosas porque son herramientas que te acercan muchísimo más a un profesionalismo, siempre hay que tener en cuenta todo lo demás, ¿no es cierto? Lo importante es tratar de contar una buena historia, la herramienta se pondrá un poco a nuestra disposición, ¿no es cierto? Entonces, en esta búsqueda de contar una buena historia, un primer truco, consejo o tip que le quiero dar es esta estructura como bastante tradicional o convencional, que es la estructura de los 3 actos, ¿no es cierto? Esta es una estructura narrativa, podríamos decir, que se corresponde a cualquier tipo de historia, ¿no es cierto? Si estuviéramos hablando de una película, esto se corresponde también, y si fuera un cuento, como el que nos enseñan en la secundaria o en la primaria, también correría como bajo este paraguas, podríamos decir, ¿no es cierto? Siempre tenemos un primer acto, una primera parte que le da el inicio a la historia, que presenta un poco lo que vamos a estar viendo, el universo, los personajes y demás. Un desarrollo, ¿sí? Que lo que nos permite hacer es, bueno, ya adentrarnos de algún modo en la historia, habiendo tenido esta presentación inicial. Y bueno, obviamente un desenlace que se dará en una instancia final, en un tercer acto, cuando ya hayamos como recorrido todo ese camino y estemos ya listos como para esa resolución, de algún modo, ¿sí? Algo que yo les quería mostrar en este caso, fíjense, también pueden ver y meterse conmigo dentro de lo que es la línea de tiempo de este documental que yo les vengo comentando, ¿no es cierto? Que yo estuve haciendo, así que medio que les voy a ir mostrando algunas partes a medida que vamos aprendiendo y entendiendo determinada situación, y para que ustedes vean de alguna manera la cocina. Nada, estos son básicamente todos los clips que tuve que editar en su momento. Es un proyecto que abrí después de bastante tiempo, así que está dentro de todo bastante ordenado, digamos, que dura más o menos unos 11 minutos, ¿no es cierto? Así que me parece que está bueno empezar por ahí, y ¿por qué no arrancar, digamos, un poco esta masterclass viendo el comienzo un poquito de este documental para que tengamos un poquito de una idea de lo que tuve que hacer, ¿no es cierto? A ver, le damos play acá. ¿Cuánto le metimos? Dio 12 horas de viaje, pero bueno, acá estamos muy pegadito a la costa. ¿Cómo te trató el viaje, Gabrielito? Bien, demasiado. Tomamos mucho mate, pero bueno. ¿Quedan energía ahora para probar sonido? Sí, totalmente. Vamos, chicas. Van a ver que me escucho yo mismo atrás haciendo preguntas y demás. Un recurso que decidí utilizar. Fíjate qué querés hacer. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Un placer verte. ¿Tenés aquí? Problema de higiene. Tomá, le mandó. Vamos, que hace calor. Entra a algún lado. Acá. Ojo el tobillo. Como bien le decía, es un documental que pude hacer por mis propios medios. Estaba yo solo trabajando con mi cámara Sony, una A7S2, un lente 24-70, ¿sí? Bueno, y ahí ven que tenía un dron, un Mavic Air. Y con eso uno más o menos se va arreglando para empezar a generar este relato. Acá estamos viendo un poco la llegada de los músicos al lugar de ensayo, la prueba de sonido. También voy relatando un poco arriba porque son ciertos diálogos que se dan que no son tan importantes para la situación. Mi shampoo. Está bueno porque vos no trajiste nada. No, yo no. Ya podemos notar un poco lo que ahora vamos a profundizar un poco más, pero es esta idea de un poco de contextualizar y ya tomarnos unos minutos iniciales, lo que yo le decía recién, para poder presentar a los músicos. Si bien no sabemos cuál es su nombre ni nada por el estilo, ya lo podemos ver, podemos percibir un poco cómo se llevan, cuál es la dinámica de trabajo entre ellos, y podemos percibir el lugar a donde se están dirigiendo de algún modo también. Entonces todo eso es parte un poco de la introducción que yo bien les decía que es necesaria hacer a la hora de generar un documental, y siempre suelo tomarme un poco ese
ese tiempo, como bien les decía, ¿no es cierto? Como yo les comentaba recién, esa primer parte, primer acto, es como la consecuencia del inicio, ¿sí? Que nosotros tenemos que ir construyendo. Antes de adentrarnos de algún modo en una aventura, está bueno como presentar, y ahí claramente eso que les mostraba recién, nos presentaba de algún modo la estética del lugar, dónde se estaban dirigiendo y cuáles eran los músicos que nosotros teníamos. Dentro de esta línea de tiempo que yo les mostraba recién, que nosotros podemos ver acá, ¿sí? Algo que me interesaba mostrarles es que esta lógica de los diferentes segmentos que tiene un documental ya nosotros la vamos a poder ir percibiendo a la hora de estar editando, ¿no es cierto? Ya la podemos ir teniendo en cuenta. Por eso van a ver que acá en la parte superior de esto que se conoce como la línea de tiempo en colores, tienen marcados los diferentes actos, ¿no es cierto? Yo ya los he podido identificar una vez que hemos, terminado, porque esto ya está editado. Pero por ejemplo, acá mismo le puedo mostrar marcado directamente con colores un poco esto que yo les decía. Fíjense que esta lógica de los 3 actos también es como que tiene una cierta proporcionalidad, ¿no es cierto? Hay un primer fragmento, un tercio, llamémosle de esa manera, que nos tomamos para presentar un poco lo que les decía recién, una segunda mitad, que es el desarrollo, en este caso de color rojo, como ustedes bien pueden ver acá, que nos permite desarrollar el conflicto, y ahora vamos a empezar a entender qué es lo que significa y por qué es tan importante, y un tercer acto que ya es como la parte de cierre final. Esto me interesaba mostrárselo para que entiendan que esta idea, que al principio se presenta como una lógica teórica, ¿no es cierto? Porque hasta ahora simplemente le estaba arrojando algunos conceptos, siempre tiene una manera de ser trasladada a lo fáctico, a la línea de tiempo en este caso, y ahora vamos a ver cómo esa manera de pensar las historias, nos va a ayudar también para saber cómo proceder a la hora de planificar una historia, a la hora de escribir un guión y a la hora de filmarlo, ¿no es cierto? O documentarlo en este caso. Así que esa idea de que la teoría se aplica en el terreno, en la práctica, es algo que se da constantemente y que, quería que lo tengamos bastante en cuenta. Partiendo de ahí, hay algunas cosas que son importantes dentro de los diferentes, estas separaciones de los diferentes actos, que es un poco esto que yo les quería mostrar acá, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que separa un acto del otro? Digamos, ¿cuándo saltamos de un acto al otro? ¿Es una aleatoriedad? No, digamos, nosotros como realizadores audiovisuales tenemos que tener una guía, digamos, tenemos que tener un motivo, una motivación para lograr un poco ese salto, no es algo que sucede por arte de magia, ¿no es cierto? Y ahí en color ya amarillo, podríamos decir, casi en combinación a mi vestimenta en el día de hoy, tenemos el motivo, y esto está explicado como de una manera muy genérica porque como bien les dije, en el poquito tiempo que tenemos hoy, no vamos a poder aprender toda la teoría de guión, pero nos va a servir para entenderlo un poco, digo. El primer acto y el segundo acto está separado por la aparición del conflicto, ¿no es cierto? El conflicto es como ese componente vital y fundacional para cualquier historia, digamos. La historia funciona en cuanto haya un conflicto. ¿Qué es un conflicto? Un problema al cual se va a enfrentar alguna persona. Sería nuestro protagonista de algún modo, o en este caso, como yo tenía una banda, el conjunto, ¿no es cierto? La banda en sí termina siendo como un protagonista. Y el surgimiento de ese conflicto, la aparición, ese momento donde nosotros lo vemos por primera vez y entendemos que es un problema para la banda, eso es lo que nos da el permiso para saltar del primer acto al segundo acto, para ya dejar de estar en una presentación y empezar a estar en un desarrollo de nuestra historia, ¿está bien? En este caso ahora yo les voy a mostrar un poquito, cuando continuemos viendo, cuál es el conflicto que aparece, ¿no es cierto? Y después, para saltar a la parte final, ¿no es cierto?, de este documental, es decir, del segundo al tercer acto, lo que nos da permiso para hacer eso es como este momento en donde nosotros de pronto, o digo el protagonista, pero digo nosotros porque somos nosotros un poco lo que vamos a estar manipulando la historia, es ese momento en donde el protagonista entonces por fin se va a enfrentar al conflicto, y ese enfrentamiento al conflicto tendrá como consecuencia una resolución, una resolución que puede ser positiva, es decir, que supere este gran obstáculo, este gran enfrentamiento, o que no lo supere, cualquiera de las dos resoluciones valdrán como resolución del conflicto, que es lo último que aparece ahí en ese listado, que en definitiva es como que marcaría el final, podríamos decir, de nuestra historia. ¿Sí? Un conflicto se puede resolver de manera positiva o se puede resolver de manera negativa. Esas son dos cosas válidas. Tenemos en cuenta que si se resuelve de manera positiva, seguramente nos genere una mejor satisfacción, y si se resuelve de manera negativa, a lo mejor como espectadores no nos guste tanto. Eso está bueno tenerlo en cuenta desde nuestra perspectiva de realizadores audiovisuales, siendo que, como yo bien les decía recién, vamos a ser nosotros los que vamos a estar manipulando un poco esta narrativa. Si les parece,
quiero que continuemos viendo un poquitito el documental este a donde lo dejemos, hasta que encontremos de pronto, podamos percibir dónde aparece algún problemita, algún conflicto, como yo recién les estaba explicando. A ver si le damos play. Fíjense entonces que ya llegamos al lugar donde se va a hacer el show. Es una prueba de sonido esto, ¿no es cierto? Durante el día. Estamos en Coronel Vidal, Fiesta Nacional del Potrillo, tercer año que estamos acá. En realidad es el tercer año, pero el segundo que tocamos porque el primer año se largó a llover de una forma inhóspita. Hoy no va a suceder. Fíjense que aprovecho los testimonios de los músicos para contar un poquito lo que está pasando. Cambié la silla porque se hace largo, entonces prefiero estar sentado. No hay energía, ¿cómo hace para pegarle a esto después de 12 horas? Dormido. Pensando en la siesta que viene después. Después de 12 horas de viaje, cada movimiento cuesta. Me sigo tomando el tiempo para presentar un poquito los personajes, como yo les decía, los vamos conociendo. Escucharnos bien. No de manera literal necesariamente, pero sabiendo quiénes son y ya vamos pudiendo identificar quién toca cada instrumento y vamos teniendo una idea, ¿no es cierto?, de cómo está conformada la banda y demás. ¿Dónde va? ¿Te acordás todavía? Esperemos que ande, porque este nos falló el... Fíjense que poco a poco también estamos construyendo, en base a las acciones que vemos, con respecto a cuál es la acción que vienen a hacer los músicos, porque efectivamente yo se los acabo de contar, digo, bueno, vamos a un recital, pero si ustedes no me tuvieran a mí como voz en off de algún modo, nada, debería yo estar en condiciones de hacerle entender esto, que son músicos y que están preparándose para tocar. Les recuerdo, hablo por encima de esto porque nos está contando cosas que para la masterclass no son demasiado interesantes, solo alguna cosa técnica sobre el cableado musical. Yo acá armo por banco y una vez que lo asigno puedo activar o desactivar cierto tipo de efectos. Acá tenemos un momentito clave. Bueno, en la práctica siempre hay problemas. Por ejemplo, acá yo detecté un problema, pero bueno, vamos a ver cómo... Viste, yo sabía que había un problema. No es una aventura si no hay problema. Exactamente. Fíjense que si paso a la línea de tiempo en Premiere, ¿sí?, acá debajo, vamos viendo que medio que me voy adentrando en el segundo acto, yo lo tengo marcado. Y este adentramiento, como yo le decía, está permitido por la aparición del conflicto. Y fíjense. Y a él no tengo nada de la viola eléctrica. Pareciera que hay algún problema. No se escucha. ¿Te llegan bien? ¿No te llega la bata? Están tratando de resolver algún inconveniente. Cara de preocupación. Y de pronto ahí empezamos entonces a tener un primer conflicto aparente, ¿no es cierto? Que esto es un poco lo que podríamos plantear, ¿no es cierto? Se empieza a sobrevolar un poco esta idea de que hay algo que puede estar fallando en la técnica, en este caso. Puede ser que esto que nosotros venimos a hacer y que vinimos a tocar y a hacer un show y que asumimos que va a salir perfecto, de pronto nos estamos dando cuenta que hay algo que podría no salir tan perfecto como nosotros lo imaginábamos, ¿no es cierto? Y acá es donde yo quiero hacer como una pequeña salvedad o mostrarles un poco esta pequeña animación que tengo acá armada, ¿no es cierto? Este momento que dice primer indicio de potenciales problemas es lo que yo les acabo de mostrar, ¿no es cierto? Esta idea de que por primera vez se empieza como a ver que puede llegar a haber algún inconveniente. Y fíjense, si yo avanzo con esta animación, que la tengo hecha aquí, podemos ver que estoy avanzando en la línea de tiempo, en esta representación del video editado, y veo que al final del video, ¿sí?, tengo una parte que yo les anoté acá que dice que el sonido falla al comenzar el show. Acá yo tengo una salvedad para hacer, y esto es algo interesante que vamos a retomar después, pero ya lo quiero ir deslizando. Y esta idea de cómo es que nosotros todavía no vimos el final, pero ya medio sabemos que aparece un conflicto, y cómo es que puedo yo estar seguro de que va a fallar el sonido. Bueno, ¿esto por qué pasa? Porque en realidad yo ya filmé el documental, ya lo edité y yo ya tengo todo eso en la cabeza de algún modo, ¿está bien? Entonces, acá hay una zona gris en donde se mueve la producción audiovisual en el documental, que es esta idea de, bueno, tratar de identificar un conflicto, ¿sí? En el momento en el que yo estaba en esa prueba de sonido, ya por ver eso digo, bueno, esto puede ser como una idea interesante que yo pueda llegar a retomar, pero obviamente no tenía la certeza de que podía llegar a fallar. No les quiero decir que estaba deseando de que el sonido falle, porque sería como demasiado maligno por parte mía para tener una buena historia, pero era una posibilidad. Entonces uno como realizador audiovisual tiene que empezar a encontrar posibles conflictos potenciales. Es interesante a lo mejor tener más de uno porque uno no sabe cómo se va a desenvolver todo y bueno, debería
no apostar todas las fichas a algo que después no se concreta. Pero ya tenemos que empezar a tener como este olfato, este instinto como productores audiovisuales para poder, empezar a construir en pos de algo que nosotros consideremos que después sea lo suficientemente contundente como para que lleve adelante nuestra historia, ¿no es cierto? Y eso es importante para esto que les quería comentar hoy. Identificar el conflicto, entonces, nos permite generar cierto sentido de anticipación, ¿sí? Al aproximarnos al mismo, perdón. Esta idea del sentido de anticipación es la idea de que poquito a poquito se empieza a percibir que algo va a pasar, ¿no es cierto? Esto ya, como lo que les mostré recién, nos da cierto indicio. Bueno, hay como una posibilidad de que algo pase. Generar tensión, digamos, saber cuál es el conflicto nos va a permitir a la hora de filmarlo, ¿sí? Y a la hora de editarlo nos va a permitir entender o nos va a permitir hacerle sentir a la gente, al espectador, sembrarle esta duda. Esto que está pasando con los equipos, que empieza a haber un error, ¿se transformará en algún problema o se resolverá sin inconvenientes? Es como que no sabemos qué va a pasar. Entonces, si nosotros construimos en base a eso, vamos a empezar a tener cierta atención, bueno, como yo les decía, para el espectador, y eso lo va a mantener atrapado. Eso es lo que nosotros necesitamos generar. Se imaginarán que todas esas cosas son cuestiones de manipulación por parte nuestra como creadores. Tiene mucho que ver cómo nosotros filmamos las cosas a través de las selecciones de equipamiento que hacemos. Seguramente el tipo de cámara nos dará distintas resoluciones, distinta velocidad de fotograma para generar distintos climas. Los lentes significarán diferentes cosas, nos permitirán lograr diferentes situaciones. Y ahora, volviendo a la diapositiva para mostrarles una cosa más, nos da un hilo conductor para el relato. De pronto, esta cosa que nosotros venimos a documentar no es una aleatoriedad, como yo les dije antes, no es algo que nosotros simplemente fuimos a filmar y bueno, filmamos lo que sucede y ya está. No, o sea, tenemos un motivo hacia el cual dirigirnos, y de pronto la historia fluye porque está siendo conducida a través de este hilo narrativo, que así se llama, ¿no es cierto? Que lo empezamos a visualizar a partir de haber identificado este conflicto. Entonces, en este tipo de historias documentales y en cualquier tipo de historias, como yo les decía, el conflicto es vital, es como el motor, ¿no es cierto? El motor de lo que nosotros estemos construyendo. ¿Está bien? Ahora, esto que yo les acabo de explicar es algo que efectivamente se termina de construir en postproducción, seguramente cuando ustedes tengan todo el material que hayan filmado ustedes o su equipo y puedan empezar a tomar las decisiones sobre cómo editarlo y quede como yo les acabo de mostrar acá, ¿no es cierto? Que les quede perfecto todo sobre la línea de tiempo, pero al mismo tiempo lo que ustedes van a tener que hacer de algún modo es poder ya tener eso en el momento en su cabeza, y como les decía antes, esto se desarrollará con un poco de oficio, y déjenme decirle, con formación académica, creo que también, digamos, vale la pena estudiar. No necesariamente digo que hay que ir a la universidad. Esto mismo que ustedes están haciendo hoy es formación. Todas las diferentes masterclass que han visto aquí y que seguirán viendo son muy útiles, pero siempre tienen que tener esa predisposición a formarse, porque de esa lógica, de ese fundamento teórico, se van a poder valer en el momento, poder improvisar rápido y poder ir a filmar lo que realmente necesitan. Imagínense que si yo en ese momento no hubiera entendido que a lo mejor este potencial problema podría ser útil, nunca hubiera filmado las cosas que ahora les voy a seguir mostrando, de tal manera que luego me permitiera construir este relato, ¿no es cierto? Simplemente hubiera filmado cualquier cosa y a lo mejor me hubiera concentrado en un músico tocando y no tendría el suficiente material con el peso necesario para poder contar una buena historia, que, como bien les dije, para mí eso es siempre lo más importante. ¿Está bien? Entonces, ya teniendo esto en mente, algo que yo les recomendaría que hagan de algún modo es embarcarse en esta búsqueda narrativa, ¿no es cierto? La búsqueda de tratar de conseguir un poco todo lo que necesitemos para poder lograr articular este relato, contar esta historia, ¿no es cierto? Y ahí yo les escribo en esta diapositiva un poco este concepto, ¿no es cierto? Conocer el conflicto lo más rápido posible, es un poco lo que hemos venido trabajando hasta el momento, nos permitirá identificar nuestras tareas a realizar, efectivamente. Tanto cuestiones ligadas a la planificación, en preproducción, ¿sí? Y un primer boceto de guionado, como también la manera de aproximarse al registro audiovisual en rodaje, lo que yo les decía recién, como determinados momentos que no podemos perder y entrevistas imprescindibles a realizar. ¿Está bien? Saber cuál es el conflicto entonces nos permitirá poner la atención, y cuando digo poner la atención es poner la cámara, enfocar, digamos, poner nuestra mirada en algo muy concreto, y por supuesto en preproducción, en el caso de que ustedes hubieran podido descubrir el conflicto en preproducción, que no fue mi caso, por ejemplo, podrían incluso
planificar jornadas de rodaje en determinado lugar, o si por ejemplo ustedes están haciendo, bueno, un documental de una banda y ya saben que tienen una gira durante un mes completo con 10 shows, bueno, ustedes podrán entonces planificar a cuántos de esos shows van, cuál es el más importante y demás. Pero siempre es muy interesante hacerlo en base a algo concreto y a esto que se transforme un poco en lo que yo le decía, sea el hilo conductor de su historia. ¿Está bien? Creo que partiendo de ahí, y esto me interesaba contárselo porque se puede aplicar a cualquier tipo de narrativa, como bien le decía, en este caso es un documental chico, podríamos decir. También podría ser un documental grande o una película también de algún modo. Si uno no sabe hacia dónde tiene que ir, es como que nada, no va a saber lo que tiene que ir a buscar. Así que yo pondría mi cabeza, digamos, y mis esfuerzos inicialmente en ese tipo de cosas. Ahora, para adentrarnos un poco y que la gente de Sony no se me enoje, adentrarnos un poco en la parte técnica, bueno, vamos ahora sí a conectar un poco esto con lo que yo les mencionaba recién, digamos. Obviamente el equipamiento audiovisual tiene mucho que ver porque es la herramienta que nos va a permitir o se va a poner a disposición, por lo menos desde mi lógica, lo que yo pienso, se va a poner a disposición nuestra para generar todo esto que yo les expliqué, ¿no es cierto? Pero era necesario que entendamos qué es lo que vamos a hacer para después, obviamente, poder hacerlo. Y entonces ahí ya tenemos que empezar a hablar un poco del equipamiento audiovisual, ¿no es cierto? Entonces yo creo, sí, esta es una opinión, ustedes me dirán qué opinan y también todas las opiniones son válidas, y no solamente válidas, sino que son completamente aceptables porque cada producción audiovisual tendrá una mirada diferente y no hay realmente reglas sobre cómo encaramos nuestros propios proyectos. Justamente seguir nuestra mirada, nuestro instinto, será lo que permita que nuestros proyectos sean distintos. Instinto, distinto, estoy también ahí como para tirar un freestyle audiovisual. Debemos elegir el equipamiento que más funcional sea para nuestro trabajo, que nos permita conseguir el material que deseamos y como lo imaginamos, sí, pero que también nos haga el proceso más sencillo, para garantizar que nunca dejemos de registrar un momento concreto por motivos externos. Y acá es donde a mí se me llena la pancita de mariposita a la hora de hablar de Sony, porque encuentro en su equipamiento audiovisual, específicamente en su cámara, y acá yo tengo para mostrarles la cámara que actualmente estoy utilizando, que es una FX3, está bien, una cámara de la línea Cine de Sony, que nada, digamos, lo que me permite hacer es un poco esto, o sea, tener en la palma de mi mano, de algún modo, todo lo que necesito, no solamente a nivel técnico, con respecto a una calidad, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, en la FX3 ustedes sabrán que tienen 4K, 120 FPS, 422, y tiene una locura de especificaciones que es de las mejores cámaras que han salido en el mercado, a mi criterio. Pero también la posibilidad, no solamente desde ese aspecto, sino la posibilidad de poder tener todo al alcance de la mano, que ya tener un body mucho más profesional, con la posibilidad de tener control manual de absolutamente todo, y que sea tan amigable en ese aspecto, que todas las opciones estén a tu alcance de una manera sencilla. Creo que en el documental es vital. ¿Por qué? Por esto que yo les comentaba recién, que uno no se puede permitir, ahí al final que necesitamos garantizar que nunca dejemos de registrar un momento concreto por motivos externos. Por ejemplo, el hecho de que uno esté filmando algo que está sucediendo y por tener una cámara que no tiene un buen autofoco, bueno, esa toma que es maravillosa salga fuera de foco, ¿no es cierto? Bueno, eso es algo que con la FX3 ya no sucede, es impresionante, digamos, el trabajo en autofoco que tiene, incluso el enfoque al ojo es increíble. O, por ejemplo, el hecho de que por tener que, para configurar la cámara de determinada manera, pasar a una cámara lenta o acceder a determinada función o algo por el estilo, tengas que entrar en algún menú muy profundo, que sea imposible de encontrar y que no sea sencillo de acceder. Eso te puede hacer llegar al momento en el que, tardás más tiempo en configurar tu cámara que de lo necesario y se te escapa ese momento, que puede ser una sonrisa, puede ser una acción, puede ser justamente un conflicto, que una parte del escenario, no sé, que un cable se desconecte o cosas por el estilo. Entonces, en ese caso, esta es mi opción personal. También me gustaría saber por parte de ustedes cuáles son los equipamientos que suelen utilizar. Pero bueno, la FX3 un poco me da absolutamente todas esas posibilidades, ¿sí? Ustedes saben que es un body que está mucho más vinculado a un flujo de trabajo cinematográfico con un montón de opciones y accesos directos, 100% configurable, y que tiene principalmente esta capacidad de un poco hacer esto que yo les mencionaba recién, tener todo a mi alcance. Y al mismo tiempo pueden ver acá arriba, que ya lo tengo un poco seteado, ¿sí? Tienen este dock que está completamente vinculado al apartado de audio, ¿no es cierto? Que acá con un micrófono direccional, ¿sí? Supongo que lo pueden ver bien, ahí lo acerco un poco más, justo está a contraluz, que eso también
me da la absoluta ventaja, ¿no es cierto?, de poder tener un control absoluto del audio. Fíjense, se lo quiero mostrar del otro lado. Fíjense que acá en la parte de arriba tienen como una pequeña unidad de procesamiento de audio, ¿sí?, que va a controlar obviamente como yo estoy tomando la señal, y eso me va a permitir a mí literalmente estar en esta lógica documental en donde a lo mejor estoy corriendo al momento de trabajar con un montón de cosas y necesito poder reaccionar rápido. Bueno, tener un buen registro sonoro a la palma de mi mano, acá con la mano izquierda puedo controlar absolutamente todo lo que es cuestiones de volúmenes y todo lo que yo necesito, y tener un control completamente manual, que eso es lo que requeriría la búsqueda del profesionalismo, pero también con un fácil acceso y de una manera mucho más amigable. Entonces, en la lógica documental, eso me parece que es vital, y ahí es un poco, tal vez, puede incluso ayudarle a responder esa pregunta que es bastante popular hoy en día con respecto a la FX3 y la A7S3, con respecto a decir, bueno, ¿cuál de las dos elijo? Siendo que ambas son cámaras muy parecidas con respecto a sus capacidades y sus formatos y su capacidad de procesamiento, pero en mi caso, por ejemplo, un poco la explicación es esta, digamos, que te da todas estas ventajas para poder moverte en este contexto muy concreto de una manera, muy eficiente. Entonces, yo pondría la cabeza ahí a la hora de tomar la decisión sobre cuál es el equipo que ustedes van a utilizar. ¿Está bien? Imagínense que entonces, si ustedes quisieran hacer un proyecto de estas características, documental y demás, y si ustedes van con una cámara que tiene a lo mejor la misma calidad o la mejor calidad que ustedes desean, pero no tiene todas estas herramientas o estas facilidades, o ustedes no le dieron la importancia a la eficiencia, posiblemente la cámara funcione con la mayor de las calidades, les dé la mejor de las opciones, pero por no ser amigable y por no estar pensada ante esta búsqueda del profesionalismo, puede ser que ustedes se pierdan momentos, y esa pérdida de momentos, ustedes imaginarán en el documental, es inadmisible, digamos, porque no hay vuelta atrás bajo ningún punto de vista. ¿Está bien? Les quiero arrojar algunas cosas concretas, más allá de las que yo les acabo de decir, para que ustedes tengan un poco en cuenta dónde podrían poner la cabeza en el caso de que también estén en la búsqueda de adquirir un equipamiento. Como bien vieron al comienzo acá de la Masterclass, también Sony se ha aportado y les ha dado un código de descuento para que puedan aprovecharlo también. Así que si están en esa búsqueda, o si se hacen esa pregunta, yo pondría un poco la cabeza en las siguientes cosas. No les quise tampoco dar muchas especificidades para no limitarlos. Siempre me gusta más abordar las cosas de un punto de vista teórico y que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones como grandes realizadores y realizadoras que seguramente son. Les decía, recomendaciones sobre equipamiento, balance entre calidad y practicidad. Es un poco lo que yo venía comentando recién. Buscaría una cámara con diversidad de formatos, calidades y herramientas integradas que no liberen del uso de otros dispositivos. Por ejemplo, filtros ND integrados, ¿sí? Esas son cosas que a lo mejor tiene la línea Cine, como por ejemplo la FX6. Van a notar, si ahora se ponen a investigar un poco y le agarran el gustito a esta búsqueda documental, que la FX6, la FX9 también suelen ser muy, muy, muy utilizadas en este tipo de proyectos profesionales, porque tienen esto, digamos, básicamente está todo al alcance de tu mano y está todo en uno. Entonces imagínense un documental en donde una persona se tiene que meter, no sé, en el medio del Amazonas a filmar, necesita tener todo ahí a su alcance y que el equipamiento pueda responder con creces, obviamente. Por ejemplo, la FX3, algo que es muy útil, la posibilidad de generar proxies directamente dentro de la cámara, ¿no es cierto? El hecho de que puedan filmar entonces con muchísima calidad y poder tener una versión de ese archivo a modo borrador, si quisiéramos decirlo, con menor calidad para que sea fácil de editar, fácil de procesar. Puede ser que estén trabajando y necesiten subir los archivos para enviarlo a alguien que lo esté editando y demás. El hecho de que la cámara te lo haga internamente, eso es muy interesante. Control manual y de fácil acceso es lo que yo le acabo de explicar recién, así que no hace falta un poco que profundicemos, pero lo veíamos bastante ejemplificado en esta cuestión que yo les mencionaba del dock en el audio, que me permite simplemente con mi mano acá izquierda poder controlar absolutamente todo. La FX6 incluso, bueno, que ya es una cámara que va en la búsqueda del profesionalismo mayormente, tiene también en su lado izquierdo, ustedes pueden identificar, prácticamente para cada función que a vos se te ocurra en la cámara tiene un botón. Entonces lo que hace eso es evitarte entrar en el menú. La FX3 no tiene ese cuerpo a lo mejor más grande, pero tiene un montón de accesos directos personalizables que cumplen un poco esa función, y ahí me parece un poco que digamos, ahí se separa de otro tipo de cámara. Doble slot de tarjeta para copia de seguridad, bastante importante a la hora de trabajar en este tipo de cosas, porque saben que no nos podemos permitir nunca perder algo. Acá me parece muy importante hacer esta salvedad, y es interesante, y
Y acá este tipo de producción es lo que a mí más me hizo ir por la FX3, por ejemplo, en lugar de la A7S3, que también es un camarón increíble. Y es esto, digamos, el hecho de poder resolverlo, como yo les decía, en género documental de una manera tan sencilla, porque a lo mejor en el cine, si lo comparamos, es un contexto con la misma necesidad de profesionalismo, la búsqueda, la misma exigencia, eso quería decir. Pero a lo mejor el cine, como se supone que es un ambiente más controlado, que no está tan ligado a la improvisación, en donde nosotros vamos a ir a filmar un guión que ya está planificado, ¿sí? Bueno, nosotros si tuviéramos que, por ejemplo, a lo mejor hacer un backup de material, se puede filmar, se puede liberar la tarjeta, habrá una persona dedicada a eso, se reemplazará la tarjeta y demás, ¿no es cierto? El tema del filtro ND integrado, a lo mejor en una cuestión de cine no hace tanto falta porque se pone el parasol en la parte frontal del lente, se le agrega un filtro ND y demás, digo. Y las cuestiones, por ejemplo, del control manual y de fácil acceso, si bien una cámara de cine es 100% manual, son cosas que se pueden como puentear porque en lo que tarda, por ejemplo, el director de fotografía en hacer la puesta de luces, bueno, quien esté encargado de la cámara podrá tener el tiempo suficiente para acceder a todos los menús y demás y poder hacer esta configuración sin necesidad de estar corriendo de alguna manera. Entonces, creo que en esta charla que yo les traigo hoy, ahí es como que se ve bastante ejemplificado un poco el porqué de la ventaja de tener este tipo de equipamiento que te resuelva, como ustedes se habrán imaginado, se estarán imaginando, te resuelve muchos problemas y todo eso va en pos de mejorar o mejorarnos a nosotros como realizadores audiovisuales, que enhorabuena me ha sucedido a mí desde que empiezo acá a trabajar con Sony porque he encontrado muchísimas facilidades. Lo mismo, ¿sí? También se aplica al audio, por ejemplo lo que yo les mostraba, audio directo a cámara para sincronismo interno, eso muy sencillo, se me va a grabar el audio acá directamente, a diferencia de tener que ir con un grabador externo, tener que separar el audio, me va a generar cierta complejidad en postproducción de algún modo. Ya necesitaría una persona que me esté ayudando en este caso, tal vez no tengo esa persona. El hecho de poder trabajar y tener un control de audio profesional en cámara me va a facilitar muchas cosas. Obviamente no son reglas que se apliquen a absolutamente todo. En un documental ustedes, si tienen un ambiente controlado, algo que sea más parecido a rodaje, seguramente se tomen el tiempo de frenar, sentar a una persona así como yo estoy acá, iluminarla con las diferentes cámaras, con las diferentes luces, una luz principal, una luz de relleno, un contraluz, y le podrán poner un corbatero, tendrán una grabadora y demás, pero tengan en cuenta, en estas situaciones, como yo les estuve mostrando y les sigo mostrando en este ejemplo, yo tenía músicos que iban caminando por la calle y yo le preguntaba algo y listo, o sucedía algo y yo necesitaba tener la reacción de esa persona. Se le rompe un instrumento, bueno, necesito saber qué es lo que dice, cómo expresa de alguna manera su descontento y demás. Entonces, evitar entonces poder tener este tipo de dispositivos para trabajar de ese modo. No quiere decir que no se trabaje con un corbatero, que no se trabaje con un grabador y demás, pero también el género documental está como que abarca otras cosas, ¿no es cierto?, para las cuales es importantísimo estar preparados, ¿sí? Posible backup de audio en diferentes canales, sí, la posibilidad a lo mejor de entrar con dos canales diferentes, como bien sucede acá también, y poder tener a lo mejor el mismo micrófono, la misma señal, pero un canal con un decibel más alto que el otro, para tener una suerte de copia de seguridad y que nada sature de algún modo. Y bueno, lo que le decía, grabador externo siempre bienvenido, pero como yo le decía, seguramente estará supeditado a momentos muy concretos, ¿no es cierto? No siempre lo vamos a poder usar y será bastante engorroso usarlo. Y con respecto a los lentes, ¿sí?, me parecía muy interesante hablar de los lentes zoom, digamos, que creo que son la mejor opción en este caso. Fíjense, yo ahí le pongo lente zoom igual versatilidad, mi lente, y esto es mi lente de algún modo, mi elección. Mi lente favorito es el 24-70, la distancia focal 24-70-2.8. En Sony tienen el G Master, que es un lente que tiene una calidad impresionante, que en este momento no se los puedo mostrar sobre la cámara porque los estamos usando en esa misma cámara, pero por eso ubiqué este también, que sería una segunda opción, porque no pensar que en este caso es el 70-200 F4 que yo tengo acá. Fíjense que incluso tiene esta ventaja de que el zoom es interno y no se me alarga a lo mejor el cuerpo del lente. Eso es bastante cómodo en comparación a otros lentes que incluso yo tengo, permítanme acá para mostrarles, si no me equivoco, le quería mostrar ya que estamos, porque tiene Sony una amplia variedad de lentes para que ustedes puedan elegir, y ahora voy a retomar eso. Un 70-300 que fíjense, el zoom acá ya es ya no es interno como el de antes, sino que se extiende, y esto es un detalle, pero les puede resultar a lo mejor incómodo de algún modo, o suele ser un poco complicado para transportar, dependiendo de lo que ustedes necesitan. Ahora,
La pregunta de si usamos 24-70 o si usamos 70-200 y demás, yo creo que responderá un poco a sus necesidades narrativas. Por eso yo les puse acá 24-70 es mi lente, pero ustedes elegirán. Y eso dependerá, de nuevo, de todo lo que ya hemos venido hablando. Si ustedes planifican y saben lo que van a filmar, bueno, seguramente van a saber cuál es el mejor lente que pueden llegar a utilizar y qué decisión tomar. En este caso, como yo le dije que me había subido al colectivo de la banda y viajado en la ruta, ustedes imaginarán que yo no puedo ir con todos mis lentes, ¿entendés? O sea, todos los lentes que yo le acabo de mostrar no los puedo llevar. Por más de que yo quiera, por más de que los ame, por más de que me encante, no me entran en la mochila. Y además es engorroso, ni siquiera pensando por el peso o por la capacidad de carga que yo tenga, sino por esta búsqueda de la improvisación, ¿no es cierto? Si yo en un momento digo, tengo un problema con un músico que se le rompe a lo mejor un cable, yo necesito rápidamente poder tener mi cámara directamente acá y poder hacer un plano abierto, ¿sí? Si estuviera en un 24, y rápidamente hacer un zoom al 70 y poder tener el plano abierto de la acción, ¿sí? Y rápidamente poder cerrarme a la expresión del músico que está teniendo como consecuencia de eso que ha sucedido. Entonces, bajo mi criterio, ahí en ese caso se vuelven como bastante valiosos las distancias focales, que son variables, ¿no es cierto? Los zoom, porque te dan como esa versatilidad. Y el 24-70, a mi criterio, es dentro de los zooms, es como el que más responde a una lógica narrativa cinematográfica. ¿Por qué? Porque el 24 te va a dar la posibilidad de conseguir todos esos planos generales que vos necesitas. A lo mejor no son tremendamente angulares, ¿no es cierto? Pero son planos generales que van a cumplir esa función. Incluso en el cine, los planos que son como muy abiertos a nivel angular no se usan tanto, sino que aparecen esporádicamente como ante una búsqueda creativa muy concreta. El 24 te va a dar esos planos generales, vas a pasar por todos los planos medios que tranquilamente te pueden servir incluso para una lógica más de retrato, podríamos decir, o si estamos haciendo, como les decía, una entrevista, vamos a estar pudiendo tener ese plano medio o ese primer plano de la persona que estemos entrevistando, nuestro protagonista, nuestro personaje, una linda distancia focal que va a mantener. De algún modo, por eso se llaman distancias focales normales. Me sale la perspectiva, pero la palabra no. Es ¿cómo es? Se me va a la cabeza. Las proporciones, de algún modo. Ustedes bien saben que si utilizan, por ejemplo, un angular, las propias facciones de la cara, eso no me estaba saliendo, se van a ir deformando, ¿no es cierto? Así que tienen todos los normales, ¿no es cierto? Y llegando al 70, en mi caso el 24-70, bueno, ya tienen para un primer teleobjetivo, podríamos decir, o una distancia focal que se aproxima a eso, que les va a permitir, bueno, encontrar unos primeros planos o planos de detalle que son interesantes. Entonces, todas esas herramientas del lenguaje cinematográfico, ¿sí? Esos valores de plano, lo van a poder conseguir todos con un mismo lente. Y como bien les decía, en este caso el 24-70-2.8 de Sony, el G-Master, tiene una calidad impresionante que nada, digamos, está a la altura. Y después, si ustedes son como bastante románticos, digamos, bueno, podría llevar un Prime, un lente Prime, como por ejemplo, en este caso yo tengo para mostrarles un 135, ¿sí? 135-1.8, que es un lente de distancia focal fija, ¿sí? Que ya por ser 1.8, de ser 135, no le puedo explicar lo que se ve este lente, la nitidez que tiene y la hermosura de la imagen que te devuelve. Ahora, cuando el lente es fijo y vos te tenés que desempeñar, por ejemplo, en el medio de un recital, bueno, es posible que, nada, vas a estar limitado porque la distancia focal es fija. Y al mismo tiempo, en el caso de que vos hubieras pensado los lentes, de alguna manera, hubieras pensado tus planos, los planos que vas a conseguir, los primeros planos, los hubieras pensado con un lente Prime. El problema que ahí tenés es que vas a tener que cambiar de lente para conseguir el plano. Y vuelvo a lo que decía antes, no tenemos tiempo en un documental para cambiar de lente. ¿Está bien? Necesitamos simplemente con nuestra muñeca, perdón, le pegué al micrófono, con nuestra muñeca poder pasar de un plano abierto a un plano cerrado. ¿Está bien? Así que por más de que sea el lente con la mejor textura y demás, a lo mejor para lo que nosotros necesitamos en ese momento es más importante un poco la versatilidad. Igualmente me llevaría un fijo para tener ese look distinto y por qué no pensar utilizarlo en alguna entrevista o en algún momento concreto que yo sepa que está más o menos controlado o que sepa que no voy a necesitar una variación de distancias focales tan amplia. Todo esto, esta anticipación, es consecuencia de lo que les vengo mencionando al principio, por eso la importancia y por eso quería hacer suficiente énfasis de que ustedes sepan qué es lo que van a filmar, cómo lo van a filmar, ¿sí? Y por supuesto que se formen para saber qué función cumple determinado lente, qué significa un plano general, qué significa un plano cerrado, cómo lo pueden lograr, cuál es la mejor manera de lograrlo. Y en base a eso,
van a obtener ustedes su respuesta, ¿sí?, a cómo proceder ante una producción audiovisual, que déjenme adelantarles, no hay respuesta correcta, porque la respuesta correcta será la que ustedes elijan, ¿no es cierto? Porque es su mirada, ¿no es cierto? Por lo menos en este caso es un poco lo que yo les comentaba. Así que un poco, después de toda esa cháchara, pero que ya tiene un poco bastante, encierra bastante cómo es este proceder, déjenme mostrarles un poquitito más de este documental, mientras acá la gente de Masterclass me confirma si venimos bien con los tiempos, creo que sí. Así seguimos un poco avanzando sobre algunas otras cositas que me interesa bastante mostrarles. A ver, habíamos dejado en ese momento en donde empezaba como a asomar el conflicto. Vamos a ver cómo sigue esto. Hay un conflicto aparente. Fíjense cómo Odio las pruebas de sonido. A ver, cómo cambia el ritmo, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a ser el día que inventen con un Deberían botón la prueba de durar sonido? 5 horas. ¿Está bueno hacerla después de 12 horas de viaje? No, una mierda. Epa. La cosa más hermosa le pudo haber pasado a Mauro. ¿Influye en algo la temperatura? Fíjense que en base a esto que yo le decía de construir, se nota como a la banda un poco deprimida, digamos, por lo que va pasando. Yo estoy construyendo. Ojo, ahora no se puede hablar, no puedo decir nada, tenés que tener mucho cuidado. ¿Qué quilombo que armaste, Mariano? Sí, voy a decir, me hacen bullying. Pero no los pibes, el sonidista me tuvo que seguir el cable para detectar cuál era la falla. Ahí lo arregló, pero hasta el momento no. Me hacen sentir incómodo. Yo no estoy a gusto así. Si no está a gusto. Estaban todos, sí, yo estoy bien. Yo me sentía. Iba a hacer la filmación. Esta guitarra. ¿Qué guitarra? Así que, fíjense, ahí hay como ya un énfasis en el no funcionamiento, digamos, de este conflicto. Ya se empieza como a apoderar de la narrativa. Y yo particularmente me digo que hago énfasis también en este personaje, que es un poco el que hace carne el conflicto, porque el problema le sucedió a él. Así que eso es algo interesante que me interesaba mostrarles, como para seguir viendo un poco todo. Mientras ya no estamos demasiado lejos del final, ya en unos 20 minutos ya voy a ir respondiendo algunas preguntas que ya me estaban apareciendo ahí. Pero entonces, eso que les mostraba y ese primer personaje que aparece ahí, esto es algo muy importante que les quería mostrar, y es esto, digamos, esta lógica, de acá, de construcción de personaje. Porque nosotros hasta ahora hablamos de los diferentes actos, hablamos de identificar un conflicto, pero el conflicto, a ver, no es algo que va pululando por ahí, flotando como si sin ser percibido. Nosotros como espectadores siempre nos vamos a sentir muchísimo más identificados si vemos que este conflicto, ¿no es cierto?, que es como externo, podríamos decir, es algo que está pasando, está hecho carne, como bien yo le decía, en una persona. Por eso yo tomé esta decisión de elegir un personaje, por eso pongo ahí construcción de personaje, ¿no es cierto? Es como que asignarle a uno de mis protagonistas de alguna manera, o hacer protagonista a alguno de los chicos, y eso fue algo que inventé como en ese momento, para que a través de él podamos sentir lo que él siente. Nosotros como que vamos transitando la historia a través de él y de algún modo percibiendo lo que le está pasando, y en base a lo que yo ya le decía anteriormente, ¿no es cierto?, esta idea de generar anticipación y que se genera tensión, si nosotros ya nos ponemos en sus zapatos, es como que ya empezamos a sentir que puede haber un problema. ¿Qué pasa si soy yo el que está ahí? ¿Qué pasa si a mí me sucede eso y llego a la noche con la incertidumbre de que si el show no sé si va a salir bien o mal? Digamos, es mucho más contundente si nosotros lo anclamos a una persona. Y todo eso es, como yo le decía, consecuencia, lo vamos a poder hacer si estamos rápidos como para poder identificar eso y poder filmarlo, porque es esto que yo les mostraba recién acá mismo, en donde yo cuando subo a la camioneta, fíjense que específicamente, acá yo agarro, a ver si me permiten en qué parte, subo y directamente, te dirán que yo soy un poco maligno, podrá decir, bueno, no son cosas del realizador audiovisual, digo, lo voy a buscar a propósito a él y le hago una pregunta, porque ya lo percibía, como el motor del conflicto, fíjense. Tenés que tener mucho cuidado. ¿Qué quilombo que armaste, Mariano? Sí, voy a decir, me hacen bullying. Pero no los pibes, el sonidista me tuvo que seguir el cable para detectar cuál era la falla. Ahí lo arregló, pero hasta el momento no. Ahí un poco, entonces, viste, lo que yo hago es destinarle como un tiempo concreto a la figura de él y cómo se siente, y de esa manera es como que uno va construyendo el personaje. Entonces eso es importantísimo, ¿sí? Acá les comentaba, yo le dejaba esta definición. Creándonos y centrándonos en un personaje, entonces, nos permitirá, lograr que los espectadores descubran y vivan la historia junto a él. Ya no es lo mismo, ya no es
alguien nos está contando algo, sino que nosotros nos estamos poniendo en la piel de alguien. Eso es mucho más contundente. Sepan que nosotros como seres humanos nos movilizan las historias, digamos, nos sentimos identificados con algo que le pasa a otro, un ser querido que ustedes tengan. Cuando le pasa algo que es lindo, podríamos decir, ustedes se ponen contentos. Y cuando le pasa algo que no es tan lindo, que le pasa algo malo, bueno, ustedes se ponen tristes y seguramente quieran ayudarlos y sientan empatía. Bueno, eso es responsabilidad nuestra y es manipulación nuestra como realizadores audiovisuales. No lo estoy diciendo desde un punto de vista negativo, digo, nosotros estamos construyendo esa historia, pero es nuestra responsabilidad de hacerlo. Y en la convergencia de los equipos, las decisiones que tomemos, las cosas que utilicemos, cómo nosotros trabajemos, en la convergencia de todos esos y los infinitos recursos que tiene el lenguaje audiovisual, bueno, llegaremos a buen puerto o lograremos con éxito esto que yo les planteo. Descubrir lo que va sucediendo, problemas que se presentan y sus posibles desenlaces, pero al mismo tiempo nos añade una capa de emoción, empatía e identificación que hará que nuestra pieza audiovisual se sienta muchísimo más real. Es lo que sucede cuando nosotros anclamos todo esto que yo les vengo contando a una persona, a un personaje. Pónganse a ver cualquier película. Ahora que yo les acabo de arruinar la magia, ya no van a poder ver nunca más ninguna película documental sin prestar atención de cómo los están manipulando. Digo, pero bueno, pónganse a ver una película y van a ver que lo que sucede en el mundo, en ese universo, está anclado y afecta de una manera muy concreta a ese personaje. Y ese conflicto que es externo, lo que sucede alrededor, también lo afecta de manera interna. Y el conflicto interno, por ser esto que a nosotros nos pasa por dentro nuestro, siempre es mucho más contundente y mucho más potente, y creo que a través de la construcción de personaje lo podemos hacer. No nos podemos permitir prescindir de eso, yo diría, ¿no es cierto? Alguna que otra jugarreta les mostré sobre cómo lo logré. No sé, ustedes me dirán si piensan que lo logré o no, digamos, quedará en manos del espectador. Digo, les acabo de mostrar cómo lo logré desde el rodaje. Déjenme mostrarle un poco cómo lo hice desde la postproducción. Que es sencillamente esto, le quería mostrar una pequeña animación. Fíjense, acá tienen en la línea de tiempo, perdón, acá se va a ver mejor. Ahí está. En la línea de tiempo tienen este fragmento, que es cuando yo les mostré que empezaban a fallar los equipos. Y... Perdón. Dame un segundo. Ahí está, me traicionó brevemente el Premiere. Ahí está. Eso es lo que yo les mostraba, fíjense. Esa escena del conflicto, donde empieza a fallar el sonido, también me sirvió como para presentarle el personaje, porque lo mostré a través de él y lo hice protagonista. Y fíjense que más adelante del relato, sí, esa es la parte que ya habíamos visto, al comienzo y al final, fíjense, yo voy como añadiendo, y ahí se ven en color rosa, determinados momentos muy específicos de este personaje en cuestión, ¿está bien? Para que este personaje tenga más presencia y nosotros nos podamos sentir cada vez más identificados con él, y a través de su sufrimiento, podríamos decir, o a través de su problemática, a través del hecho de darle tanta presencia, listo, indirectamente, a lo mejor esto no se lo decimos explícitamente al espectador, pero indirectamente le estamos dando peso narrativo. Si ocupa más tiempo en pantalla es porque estamos entendiendo que es más importante, y como este conflicto general nosotros ya lo habíamos como de alguna manera asignado a este personaje, bueno, empieza todo a tener más forma, más relevancia. Tengan en cuenta aún que el espectador no sabe todavía si explota o no explota el cable. Está bien, en el show, no lo sabe. Entonces, todo eso es construcción y manipulación por parte nuestra, y estas son pequeñas cositas que me parece que tenemos que ir haciendo. ¿Está bien? Entonces, en base a esto, déjenme mostrarle un poquito cómo sigue avanzando este documental una vez que ya volvemos un poco, o nos acercamos a la noche, a lo que iba a pasar en esa noche. También esto, no sé, da para hacer 78 millones de masterclass seguida, pero fíjense que tiene mucho que ver también cuestiones de ritmo, cuestiones de edición, cuándo aceleramos, cuándo frenamos, cuándo elegimos poner música, cuándo no, cuándo dejamos silencio. Bueno, todo tiene que ver. Podrán trabajar por su propio medio. En mi caso esto yo lo edité también, empecé en este mundo como editor, como montajista, así que mi mirada suele ir como bastante por ese lado también. Acá tenemos el Premiere. Se hace de noche y de pronto nos vamos acercando. Y acá le diría yo que comienza el tercer acto, ¿no es cierto? Ya empezamos a percibir que nos acercamos al final del conflicto, ¿no es cierto? Nos acercamos al enfrentamiento del conflicto. Ya nos vamos a tener que enfrentar. Recuerden, el conflicto es: no sabemos si el show va a salir bien, y ahora nos estamos acercando al show. Y aquí están nuevamente en Coronel Vidal. Señoras y señores, se levanta otro aplauso para esta noche. Bienvenidos una vez más. Ellos son Indios de Ahora. Fíjense que yo ya percibía que este podía ser el conflicto, entonces me ocupé de poner una cámara en el escenario. O sea, fui filmando en función de esto. Que les digo, era una apuesta.
tenía en mi cabeza múltiples conflictos. Este es el que yo después terminé eligiendo en postproducción. Y esto es lo que yo hablo sobre tensión y sentido de anticipación. Fíjense que ya estamos para comenzar el show, pero fíjate cómo lo estiro. Tardamos en llegar. Esto genera como más incertidumbre. Disfrutar diferente. Cada día me gusta mucho cómo sale. Dentro de las entrevistas, Felicidad también. el último que habla es el protagonista que nosotros habíamos elegido. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa? Se estira, no sabemos qué pasa. Bueno, creo que se cortó. Y por una de esas cosas de la vida, terminó fallando el cable. Quiero aclarar que no fui yo no le rompí el cable para poder quedar bien ante ustedes en esta masterclass, pero se dio, digamos, podía pasar, digamos. Yo cuando estaba ahí, estaba con ellos, una tarea del documentalista es generar confianza, estar ahí presente todo el tiempo, atento, percibiendo, buscando las historias. Nosotros somos como captadores de historia, tenemos nuestro ojo, tenemos que estar ahí. Y yo medio que percibía que acá, viste, no se ponen de acuerdo, el sonidista no trae solución, esto puede ser un problema, digamos, voy a empezar a construir en base a eso. Y entonces un poco terminó sucediendo esa situación, ¿no es cierto? Y entonces quiero llegar un poco a esto y ya de a poquito me voy aproximando al final, así que pueden ir dejando algunas preguntas. Acá es donde cobra sentido este concepto del storytelling, ¿no es cierto? En el género documental, ahí que tengo un error de tipeo, no importa, se suele decir que el guión termina de escribirse en postproducción, ya que conforme avance el rodaje siempre encontraremos nueva información valiosa, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que ustedes pueden ir con un esquema de alguna manera ya preestablecido, pero en el rodaje no saben lo que va a pasar. Y eso no significa que ustedes no vayan a abrazar eso, ¿no es cierto? No se pueden permitir dejar de lado algo que puede ser un potencial conflicto interesante, ¿no es cierto? Entonces, es lo que yo le explicaba recién. A mí me parecía que podía pasar algo. Fílmenlo, digamos, hay que filmarlo y tenerlo en cuenta, digamos, y saber cuáles son sus capacidades y llegar a entender lo que necesitan conseguir para después de última, cuando se sienten a editar, tener el material necesario, ¿no es cierto? Eso implica que haya una cohesión absoluta entre las tres etapas del proceso cinematográfico: preproducción, rodaje y postproducción. En la perfecta combinación de ellas obtendremos los mejores resultados. Y acá se ve un poco eso, ¿no es cierto? En este caso, a mí me resulta relativamente sencillo porque, como yo le decía, era yo solo el que hice esto. Todo lo que ustedes vieron lo filmé yo solo con mi cámara, y habla un poco de la capacidad que nos dan los equipamientos audiovisuales y el avance de la tecnología. Y en mi caso, como bien le decía, el equipamiento Sony para poder estar a la altura de esto. Y por eso, como de algún modo pasaba todo en mi cabeza y yo era el que estaba editando, bueno, yo era como que tenía como esa cohesión natural entre las diferentes etapas del proceso. Pero bueno, ustedes cuando forman parte de un equipo deberán entonces tener esa comunicación vital de algún modo para poder hacer que todo funcione. Pero fíjense cómo esta historia que nosotros íbamos percibiendo un poco y que debiéramos haber estado en condiciones de filmarla perfecto, con una apropiada elección del equipo, de los lentes y demás, para no perdernos ningún momento, cómo eso termina de cobrar forma en postproducción. Y esa es una característica fundacional del proceso de la producción audiovisual documental. A diferencia del cine, de una película, en donde uno escribe un guión y lo respeta a rajatabla porque lo tiene que escribir y no se puede reescribir mientras se está filmando porque eso desorganizaría todo. En el documental es completamente diferente. El guión al principio es una idea, un boceto, una referencia. Y en función de las cosas que van pasando, vamos resignificando de algún modo y tratando de entender por dónde llevar la narrativa. Por eso hay que estar muy atento en el rodaje y conseguir todo lo necesario para después en postproducción terminar de escribir ese guión. Se termina de escribir después en edición. Y todo eso mucho tendrá que ver entonces con las preguntas que nosotros hacemos en rodaje para poder conseguir información y con la forma en que nosotros editamos esas preguntas, esos testimonios, esas entrevistas, que de alguna manera son como lo que van a marcar el hilo narrativo. Entonces no quería dejar de comentarles un poco la importancia de esto, de tener la cabeza en todas las partes del proceso y están como conectadas entre sí todo el tiempo. ¿Está bien? Es vital para la producción audiovisual documental. Y fíjense que para estar con la cabeza clara y libre de problemas y concentrarse en eso, bueno, es necesario que lo técnico quede resuelto. ¿Está bien? Por eso yo les hablaba de una correcta elección del equipamiento y una elección inteligente, ¿no es cierto? Estamos cerquita al final. Déjenme mostrarle cómo sigue este documental y cómo le fuimos dando cierre.
Llegamos a ese momento entonces. Hay un problema, lo sigo mostrando. Fíjense que yo estaba arriba del escenario. Esa cámara la había dejado fija. Tenía bastante material, también hay que ser un poco inteligente sobre cómo trabajar para conseguir esto. Y fíjense, déjenme volver un segundito, lo que le decía de las preguntas, fíjense que ahí yo hago una pregunta que va como en función de esta idea de, tuvimos un problema, sabemos que podemos tener un problema, ¿cómo nos plantamos ante los problemas? ¿Cómo los resolvemos? ¿Estamos en condiciones de resolverlo? ¿Qué significan para nosotros? Y eso un poco nos va acercando al final un poco de esta historia que por ahora tiene una resolución de conflicto negativa, ¿no es cierto? No solamente por la voz que tiene, sino que lo admiro por su capacidad de salir. El tipo sale, la gente lo mira y lo aplaude. Tuvimos un problema, no importa, lo enfrentamos, lo arreglamos, tratamos de superarlo. Y este show final, que es todo esto de lo que vinimos construyendo, tiene mucho más sentido ahora. Y el hecho de que funcione es mucho más contundente, creo yo, por toda la construcción que hemos hecho. Digamos. Hemos pasado todo el documental pensando que no íbamos a poder tocar, que la banda iba a fracasar y demás. Y ahora el hecho de que veamos de que están en condiciones de empezar a hacer lo que saben hacer y hacerlo bien, nos genera satisfacción y más aún porque el conflicto ha sido superado, el problema, ¿no es cierto? Y acá por más de que en la línea de tiempo podamos ver que faltan 2 minutos, prácticamente yo le podría decir que podemos dar por terminado el documental. El documental ya terminó. En el momento en el que los músicos lograron tocar, superaron el conflicto, es lo que le decía al principio, resolución positiva, el documental ya terminó. Y ahora lo voy a cerrar, me tomo un rato para enaltecerlos a ellos, para mostrarlos en su máxima expresión, habiendo superado las cosas, y ya no son simplemente unos músicos que fueron a tocar por ahí, sino que son un grupo de personas que superan sus problemas, con los que nos sentimos identificados y valoramos muchísimo más su trabajo. Por lo menos es lo que yo intenté hacer, y creo que eso es lo que, de algún modo, terminamos teniendo nosotros en nuestra mano como realizadores audiovisuales, a la hora de poder construir y generar un poco estas historias, ¿no es cierto? Y poder asumir esa responsabilidad, ¿no es cierto? Desde todas las herramientas que nosotros tenemos y hacernos cargo y poder construir y lograr en base a todo lo que tenemos, todas las herramientas, la parte técnica y la parte teórica y narrativa. Y con esto quiero dejarle esta última diapositiva para ya cerrar. Les voy mostrando si quieren el final del documental ahí para que no se queden con las ganas y ya respondo algunas preguntas que hay por ahí. Si hay alguna más me la van dejando. Resolución de conflicto, entonces, todo lo que hayamos construido durante este proceso de producción tendrá su máximo esplendor en la resolución del conflicto. Es lo que yo le decía, se viene construyendo hacia ese momento cúlmine. La satisfacción que sienta el espectador podrá ser enorme, ¿sí?, o insignificante en función de nuestro trabajo durante todo el proceso. Durante todo el laburo que nosotros hayamos hecho, eso es lo importante que nos va a llevar a que termine de alguna manera el documental y que nos genere satisfacción. Entonces lo que me parece clave es lo que yo pongo ahí abajo. La historia más espectacular puede sentirse absolutamente vacía si no la construimos bien, y el conflicto más sencillo, como el hecho de que falle un cable y que no suene bien la banda en vivo, puede generar enorme satisfacción, digamos. O sea, no importa que ustedes no tengan acceso, como bien medio que leí ahí, a lo mejor equipo del mundo o a la mejor historia del planeta. Si ustedes tienen lo que ustedes tienen en su mano, lo saben utilizar y entienden cómo sacarle el máximo provecho y se ponen a trabajar, se forman, eso es muy importante, van a poder lograr transformar la idea más simple en la mayor complejidad en función de las características que ustedes tengan, las capacidades. No quiero decir que yo logré hacer una obra de arte, pero me parece que se puede transformar algo muy, muy, muy sencillo en algo bastante interesante. Así que, bueno, esa un poco era la idea que tenía para traerles hoy y un panorama general, creo, de cómo se puede trabajar en documental. Así que me parece que puede llegar a haber sido útil. No sé qué opinan ahí en los comentarios, qué opina acá la gente de Masterclass. ¿Qué tal? Oye, pues súper técnico y extenso y muy bueno, la verdad. Muchísimas gracias por este tema. Y tengo varias preguntas. ¿Quieres que te las vaya pasando? Por supuesto, sí, así ayudamos un poco a la gente. Venga, perfecto. Vamos a ver. Dicen, ¿cómo se cobra un documental? Es mucho material, mucho tiempo de captura y edición, ¿no? ¿Cómo se cotiza eso?
Y es muy difícil en realidad saberlo porque es como que uno medio no sabe cuánto tiempo vas a tener que destinarle a filmar, digamos, porque a lo mejor yo lo filmé en un solo día, digamos, pero si yo no conseguía a lo mejor un conflicto lo suficientemente fuerte y posiblemente hubiera tenido que seguir filmando o seguir acompañando a la banda en otros lugares. Lo que yo haría sería entonces, en realidad, no pensar en cómo se cobra un documental porque hay infinitos documentales de infinitas duraciones, diferentes variaciones y todo, sino pensar a partir de esta idea inicial que nosotros tenemos. Por eso empecé yo un poco planteando que hay que identificar lo que queremos hacer, tratar de entender, bueno, cuántas jornadas de rodaje nos puede llevar, cuánto dura esa jornada de rodaje y cuál es el equipo técnico que nosotros tenemos que poner en juego, el equipo técnico y el equipo humano. Lo voy a hacer yo solo, lo voy a hacer con un grupo de personas, tengo que alquilar equipos, tengo que alquilar luces y demás, y cuánto material calculo que voy a conseguir para determinar cuántas jornadas de edición voy a tener. Para mí sería un poco tratar de identificar eso, cotizarlo a lo mejor entonces por unidades más técnicas y por unidades de jornadas y de puesta en juego de los recursos, e ir sumando eso y de última dejar un espacio abierto para decir, bueno, si hay cosas que no sabemos cuánto van a llevarnos, si no sabemos si vamos a usar 3, 4, 5 jornadas, bueno, a lo mejor un precio por jornada después se puede ir acoplando, ¿no es cierto? Asumiendo que tenemos la posibilidad de cotizar un documental, porque muchas veces se puede dar el proceso inverso, en donde alguien consiga un presupuesto determinado, como puede ser a lo mejor una inversión, bueno, no sé cómo se manejará en cada país, pero por ejemplo acá en Argentina se suele tener de alguna manera acceso a algún premio, a algún subsidio, medio que eso es limitado, ya está estipulado con cierta referencia y se hará lo que se puede hacer con lo que nos dan, digamos, de algún modo, están como esas dos variantes. Muy bien. ¿Y cómo se podría comenzar a trabajar con un equipo low cost? O sea, equipo mínimo así que puedas recomendar, pero dicen, ¿no? Algunos van empezando, ¿no? Y a lo mejor no tienen para empezar con equipos de más alta gama. Totalmente, totalmente. Bueno, primero que dentro de Sony tienen infinitas, digamos, posibilidades y que se adaptan a un montón de opciones. Por ejemplo, A6100, A6400, A6600 yo les recomiendo, son de las partes más económicas, digamos, y que le van a permitir lograr resultados súper importantes. Pero realmente creo que la manera que yo también intenté abordar un poco esta clase creo que da respuesta a eso, porque si ustedes se ponen a prestar atención, las mayores virtudes de lo logrado o de lo que yo traté de buscar no pasaban por el equipamiento. Yo les hablé de conflicto, les hablé de teoría narrativa, les hablé de ritmos, les hablé de identificar los problemas y saber cómo filmarlos, bueno, elegir una distancia focal, pero no gira en torno al equipamiento, de algún modo, que creo que se lo dije en algún momento. Los equipos se ponen a disposición nuestra, pero no son los que hacen la magia, digamos, la historia las contamos nosotros, y hace falta recorrer un poco internet, darse cuenta de que hay cosas maravillosas hechas con celulares, con cámara de baja gama, como bien le decía, y este documental yo lo filmé con una A7C2, una 6300 también, que la sigo utilizando, así que digo, no es excusa. Yo empezaría reforzando lo narrativo, tratando de aprender a contar historias, practicando mucho, embarcándome en estos proyectos, aunque a veces no nos paguen al principio, hacerlo por amor al arte, elegir cosas que nos sirvan, cosas que sean lindas de contar, que nos motiven y empezar a practicar, digamos, y aplicar todo lo que vamos aprendiendo en este tipo de cosas como hoy. Para mí va por ahí. Qué bien, muy bien. Para mí ha quedado súper claro esa parte, ¿no? Dice, ¿cuántas baterías ocupas cuando estás grabando para no quedarte sin pila? Bueno, en la S2 que usa otro tipo de baterías, yo tengo 8 baterías directamente. En una jornada esta que son documentales que me voy, viajo, digamos, y no tengo oportunidad de poner a cargar cosas o lo que sea, bueno, normalmente las utilizo todas. A veces con 4 o 5 me alcanza, digamos. Yo suelo recomendar que tengan por lo menos 4 baterías, digamos, para no quedarse nunca corto. Si tienen pocas, pero saben que pueden volver a cargar de algún modo, bueno, a lo mejor la pilotean, pero diría que apunten a no tener menos de 4 de algún modo. Y después en cámaras como la FX3, que ya hay usa una batería mucho más contundente, bueno, dura mucho más. También depende de la cámara que tenga, la batería dura más o menos. Depende del formato en el que grabes, consume más o menos, pero en un término general, digamos, o sea, con todas las cámaras que he tenido en mi vida, trato de no tener menos de 4 porque suele ser bastante necesario. Muy bien. Por acá me preguntan también, dicen, ¿cuál es la diferencia entre documental, cortometraje y largometraje?
Bueno, está buena la pregunta. Las tres cosas es como que no las pondría en la misma categoría. La diferenciación categórica es documental por un lado, es todo lo que hemos venido hablando hoy, y ficción. ¿Está bien? Documental, de algún modo, es un registro de una realidad. Yo les mostré esto hoy, una banda que va a tocar, es una cosa que pasa en la vida real y yo voy con la cámara atrás filmando, para simplificarlo muchísimo. Ficción es una película, ¿no es cierto? El Señor de los Anillos, Harry Potter, es una ficción, una cosa inventada que está escrita por alguien, la inventó y después vamos y la filmamos. Esa es la gran diferenciación. Y lo que vos decís de cortometraje o largometraje, eso depende de la duración. Es simplemente la duración del video. Cortometraje puede ser documental y puede ser ficción. Largometraje puede ser documental o puede ser ficción. Normalmente se dice que desde 2 minutos, por ejemplo, hasta, te diría, 20 minutos hablamos de un cortometraje. Esto no hay una regla, digamos. Se puede buscar y puede variar, pero ponerle hasta 20 minutos un cortometraje y un largometraje son las películas que, como ustedes verán, suelen durar 90 minutos de ahí para arriba, hora y media por lo menos. Es simplemente esa la diferenciación. Perfecto. Por aquí te voy a ir. Bueno, primero te están felicitando, que grande, y que como ahora que nos menciones un poco cómo te pueden seguir más en redes sociales. También es importante que nos digas porque están pidiendo tus redes. Y sí, dale, sí, pregúntame y después lo hablamos si quieres. Te preguntan, te paso dos, ¿no? Si rentar o comprar equipo y cuántas cámaras usas normalmente en un documental. Bueno, rentar o comprar, te diría, ambas son a considerar. Por ejemplo, creo que es importante en algún momento apuntar a comprar y tener tu propio equipo porque va a ser tu equipo, lo vas a conocer de memoria, vas a saber qué es lo que vos normalmente haces y tener tu herramienta de trabajo, digamos, siempre con vos y disponible para trabajar y que no tengas que tener un costo extra cada vez que la vas a usar, es vital, digamos. Así que yo apuntaría, si me quiero dedicar a esto, a comprar mi cámara con mi lente, una cámara, un lente, digamos. Pero la parte de rentar también es muy importante porque, por ejemplo, tema de iluminación, digamos. A lo mejor no hace falta que ustedes compren 3 luces para hacer una apuesta de iluminación tradicional, sabiendo que a lo mejor hacen un solo documental en su vida y después se dan cuenta que eso no les gusta y se dedican a otra cosa. O lentes, por ejemplo. Hay lentes que son muy específicos para determinadas situaciones. No sé, un lente macro que te va a servir para hacer un plano de detalle. A lo mejor no lo usás todo el tiempo, lo usás en un producto, en un proyecto concreto. Entonces, bueno, a lo mejor lo alquilás. La decisión sería esa un poco, digamos. O sea, ¿cuáles son los equipos que considerás que querés que te acompañen a lo largo de tu vida? Bueno, a lo mejor eso es más comprar. Y cada proyecto después tiene sus necesidades específicas y ahí tenés que alquilar. Cuando me toca filmar un videoclip, los equipos que utilizo funcionan o cambian en función de la historia que yo creo, la narrativa. Entonces tendré que alquilar específicamente para eso y el próximo videoclip que haga capaz que es otra historia y no necesito los mismos equipos, así que ahí lo alquilaría. Y me dijiste algo más. No sé si te lo contesté. Del tema de cuántas cámaras llevas yo suelo llevar dos Sony. Ahora te diría que llevaría mi FX3 como cámara principal, que es full frame, que básicamente nada, me da todo lo que necesito. Y podría llevar alguna APS-C, como les comentaba antes, una 6400, una 6600, ¿por qué no? Una 6100. Como segunda cámara para utilizar, para que sea más versátil, a lo mejor para sacarla rápido de la mochila, para dejarla fija en algún lugar, para tener como segunda cámara en el caso de que yo quisiera hacer alguna entrevista o improvisar. Y después siempre que puedo, a mí me gusta, a lo mejor alguien que se dedique a cuidar muchísimo más la imagen no estaría de acuerdo conmigo, me gusta llevar alguna que otra cámara deportiva o algo por el estilo, como para dejarla como ahí suelta, para que cumpla esta función de listo, necesito capturar esto como sea y no perdérmelo. Que si lo vieron al final del documental, era ese plano que yo puse por debajo del escenario, la dejé ahí suelta en el medio del público, la gente pasaba por al lado corriendo y listo, digamos, es como una cámara que me sirve como para no perderme cosas. Pero te diría que 2, digamos, para no volvernos locos, de un buen número. Muy bien. Pues no sé si nos quieras compartir un poco tus redes sociales. Bueno, siguen haciendo muchas preguntas. Lo que yo aconsejo es que te sigan y también van a quedar aquí en algunas en el chat de la transmisión en vivo. Luego, si lo ves en diferido, pues que sigan tus redes sociales, ¿no? Y que te manden mensaje. Excelente. A mí me pueden encontrar así como figura mi nombre, Brach. Si me buscan en YouTube, yo principalmente mi actividad está ahí. Tengo un canal de YouTube en donde posiblemente muchas de las preguntas que puedan haber quedado pendientes estén respondidas en algunos videos, porque los videos suelo hacerlo también en función de lo que la gente pregunta. Hay varios videos sobre documental, demás, videoclip, ficción. Así que ahí en mi canal de YouTube me buscan con mi apellido, que es Brach. Así que me van a poder encontrar. Y en Instagram, JP Brach. Mi nombre es Juan Pablo, así que JP Brach. Me van a encontrar ahí. A lo
mejor ahí me pueden mandar un mensaje con alguna pregunta o lo que sea, siempre estoy ahí respondiendo cosas también. Y tengo un canal de Twitch que también es Brach con 2H en realidad, porque se ve que hay otro Brach en el planeta y me robó el nombre de usuario, así que Brach con 2H, y ahí está bueno porque estoy streameando, o sea, lo mismo que hice hoy, incluso literalmente vieron que iba cambiando de cámara y demás, es porque utilicé mi stream de alguna manera, y ahí tenemos como un contacto en vivo y en directo, y les puede resultar interesante porque les puedo mostrar cosas y demás según lo que pregunten. Así que nada, me pueden encontrar por ahí, y por mi parte absolutamente agradecido por la oportunidad y por la calidez y por la posibilidad de compartir esto con ustedes, y bueno, espero que les haya sido útil, y por supuesto le agradezco muchísimo a Sony por hacerme parte de esto y nada, darme la responsabilidad de representarlo en esto que tiene tantos profesionales también. Así que bueno, un placer. A ti, muchísimas gracias. Y nada, recordar que además Sony, de traer este talento y esta superproducción, está también ofreciendo descuentos hasta el 31 de octubre en la Sony Store, tanto de México como de Latinoamérica. Pueden entrar a la página de Sony Store y colocar el cupón que está apareciendo ahí, Sony Masterclass, vigente hasta el 31 de octubre del 2021. Y además también pueden participar en un giveaway para ganarse un curso de fotografía Fine Art, también patrocinado por Sony, con valor de $500, siguiendo las pautas que se están dejando en los comentarios y que van a estar también en la descripción de esta transmisión. Muchísimas gracias, de verdad, por esta gran masterclass, que la volveremos a ver varias veces porque tiene mucho que sacar, y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, un abrazo a todo el mundo. Muchísimas gracias. Alpha.